Buenas, mi nombre es Romer Flores. A continuación hablaremos sobre los transformadores eléctricos. Primero, ¿qué son los transformadores eléctricos? Los transformadores eléctricos son dispositivos que se utilizan para cambiar los niveles de voltaje en un circuito eléctrico. Funcionan mediante el principio de inducción electromagnética y permiten aumentar transformador elevador o disminuir, también llamado transformador reductor, el voltaje según sea necesario para diferentes aplicaciones. ¿Para qué sirven los transformadores eléctricos? Los transformadores eléctricos tienen varias funciones, como lo es el adaptar los niveles de voltaje para que sean compatibles con los dispositivos o sistemas que reciben la electricidad. Transmitir energía eléctrica a largas distancias, aumentando el voltaje para reducir la pérdida de energía durante la transmisión y luego disminuyéndolo para su uso seguro en hogares y empresas. Aislar circuitos separando físicamente dos circuitos mediante inducción electromagnética. ¿Por qué son los transformadores eléctricos tan importantes? Los transformadores eléctricos son importantes porque estos permiten transmitir la energía eléctrica a largas distancias de manera eficiente. Transforman la tensión eléctrica a niveles más altos para su transmisión, lo que reduce la pérdida de energía, y luego la vuelven a niveles más bajos para su uso seguro en hogares y empresas. ¿Cómo están compuestos los transformadores eléctricos? Los transformadores eléctricos están compuestos principalmente por un núcleo magnético, el cual proporciona un camino controlado para el flujo magnético. Las bobinas o devanados se colocan alrededor del núcleo y es donde se induce el voltaje. Por último tenemos el aislamiento, que separan los devanados entre sí y del núcleo para evitar así los cortocircuitos. En algunos tipos tienen un tanque y aceite dieléctrico para aislar y enfriar los componentes internos. ¿Por qué falla un transformador eléctrico de potencia? Un transformador eléctrico de potencia puede fallar por varias razones, como lo podrían llegar a ser el sobrecalentamiento, las sobretensiones, el deterioro del aislamiento o errores humanos. Ahora, ¿cuáles son las principales fallas de los transformadores eléctricos de potencia? Estas principales fallas pueden ser fallas en el aislamiento, que pueden ser causadas por el deterioro del material aislante, fallas en los devanados, debido a cortocircuitos, sobrecargas o defectos de fabricación. Fallas en el núcleo, que pueden ser como cortocircuitos en el núcleo o pérdidas de su propiedad magnética. También tenemos las fallas mecánicas, como daños en los soportes, en las juntas o conexiones. Por último tenemos las fallas térmicas por una disipación de calor insuficiente o exceso de temperatura operativa. Ahora, ¿por qué es necesario ejecutar acciones de mantenimiento a los transformadores de potencia? Estas son necesarias ejecutar, ya que puede prevenir fallas. Es decir, el mantenimiento regular ayuda a identificar y corregir problemas antes de que se causen las fallas, para así extender su vida útil. Asegurar la eficiencia, asegurando así que el transformador opere de manera eficiente, y también por cumplir con normativas, ya que hay regulaciones que exigen un mantenimiento periódico para garantizar la seguridad y confiabilidad.
¿Cuáles son las principales acciones de mantenimiento preventivo y predictivo que se llevan a cabo en los transformadores de potencia? Las principales acciones de mantenimiento preventivo y predictivo en los transformadores de potencia son varias. Por ejemplo, por parte del mantenimiento preventivo tenemos la inspección visual para detectar fugas, daños o corrosión. La medición de temperatura para asegurar que el transformador opera dentro de los límites seguros. Las pruebas de aislamiento, como la medición de resistencia de aislamiento y factor de potencia o disipación. Y por parte del mantenimiento predictivo tenemos, por ejemplo, el monitoreo en línea de parámetros como la temperatura, carga y niveles de gases disueltos en el aceite. El análisis termográfico para identificar puntos calientes que pueden identificar problemas eléctricos o mecánicos, y el análisis de vibraciones para detectar desajustes mecánicos. Gracias.